Y hoy entramos a nuestro tema en Primera de Pedro. Y el tema es una fe acrisolada. ¿Lo pueden repetir conmigo? Acrisolada, perfecto, perfecto. Y hoy vamos a aprender bastante sobre la fe, sobre el propósito y lo que Dios hace a través de la fe en nuestras vidas. Pedro anima a los creyentes a regocijarse en medio de las pruebas. Y es algo en contra del mundo eso, es contracultura eso. Ya que estas producen una fe genuina, y es lo que nos está enseñando Pedro, que hay una fe genuina a través de esta enseñanza. Y aunque estén en sufrimiento, su fe en Cristo traerá salvación, obviamente, y debe resultar en un gozo indescriptible. Eso es lo que nos quiere enseñar Pedro, un gozo indescriptible. Y Pedro invita a los cristianos a ver las pruebas como una oportunidad para fortalecer su fe, nuestra fe. Y al entender tú y yo que el sufrimiento tiene un propósito, puede encontrar tú y yo consuelo en ese propósito y esperanza en toda situación difícil en nuestra vida, recordando que nuestra fe será refinada, porque ese es el propósito aquí, una fe refinada, una fe acrisolada. Y la enseñanza central de esta prédica, de estos pasajes, es que las dificultades en la vida cristiana no son en vano. Lo que tú y yo pasamos todos los días, o no frecuentemente, pero hay un propósito en todo momento oscuro, toda dificultad, toda prueba, hay un propósito. Y tenemos que entender que estas son herramientas de Dios. Cada prueba es herramienta de Dios para algo, para purificar y fortalecer tu fe y mi fe, llevando al creyente a un gozo profundo y genuino en su relación con Cristo. Eso es lo que debe ser una prueba, y es lo que Dios hace en las pruebas. Y Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y tenemos que aprender eso, iglesia. Cristo es nuestro fundamento de la fe. Y es a través de su sufrimiento y su resurrección que encontramos esperanza en nuestras propias pruebas. Porque Él nos da la esperanza. El sufrimiento de Jesús nos ayuda a entender el propósito detrás de nuestro propio sufrimiento, iglesia. Porque Él también sufrió. Y a través del sufrimiento de Él y el gozo que viene al final también a través de Él. Porque viene algo a través de Él. Y las pruebas son oportunidades para un crecimiento significativo en la fe, iglesia. Para nosotros, iglesia. Y nos va orientando nuestro enfoque hacia el gozo que se encuentra en Cristo. ¿Sí? El gozo en Cristo te remueve el enfoque en el problema y te reenfoca en Cristo. Te reenfoca en el gozo de Cristo, quien es la fuente de nuestra esperanza y nuestra salvación. Y todo eso debe remover el enfoque de todos los problemas y enfocarnos en Él y lo que nos espera en Él. Entonces, iglesia, vamos a prepararnos. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 6 al 9. Y comenzamos. Y su palabra dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Algo profundo nos está enseñando aquí Pedro. Y hay 3 puntos, iglesia, que quiero que noten hoy, que nos vamos a enfocar. Verso número 6. Punto número 1 es:
afligidos en gozo. Afligidos en gozo. Verso número 7 es la fe acrisolada. Y punto número 3, versículo 8 al 9, un gozo inefable. Un gozo inefable. ¿Estamos listos, iglesia? Entremos. Voy a empezar, aunque la semana pasada terminamos con el versículo 5, pero voy a empezar con el versículo 5 porque está conectado. El 5 se conecta con los versículos que vienen adelante. Entonces quiero que noten el fluido de la palabra de Dios. Y primera de Pedro 1:5 nos dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pedro nos recuerda que la futura salvación es nuestra esperanza. Hay una esperanza. Y esa esperanza debe producir en ti y en mí regocijo, gozo. Porque es una esperanza que solamente la encontramos en Cristo. Pero Pedro nos dice que no es cualquier regocijo. No es cualquiera. Nos dice, sino un regocijo grandemente. Es una diferencia. Dice regocijo grandemente, la palabra que usa Pedro. Y aunque no sabemos tú y yo el tiempo exacto en la venida de Cristo, porque nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben, nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que Él viene. Eso lo sabemos porque Dios lo ha prometido y sabemos que Dios cumple promesas. Entonces, esa es nuestra esperanza, que Cristo viene. ¿Por qué? Porque así lo ha declarado su palabra de Dios. Y lo estamos esperando. Y también sabemos que Dios nos guarda y nos protege mientras que llegue ese día. Pero hay algo bien importante que Pedro está expresando en el versículo número 6. Y esto quiero que entiendan hoy, iglesia. La protección de Dios, escuchen, la protección de Dios no anula el sufrimiento ni los problemas en la tierra. ¿Sí escucharon? La protección de Dios no anula el sufrimiento ni los problemas en la tierra. No la anula. Y esto, lo que estoy diciendo en este momento, esto contradice a las iglesias de para de sufrir. Porque hay iglesias que es una denominación que se llama para de sufrir. Y están hechas para que no sufras. Es otro evangelio, lo sabemos. Pero existen. O aquellos pastores que te dicen, los cristianos no sufren. Aquellos que te dicen, ven a los pies de Cristo para que no sufras. ¿Sí han escuchado eso? A lo mejor así les dijeron a ustedes que se vinieran a la iglesia. Esto contradice todo estas iglesias. Y también contradice la falsa doctrina de la prosperidad. Porque hay doctrina que es falsa de la prosperidad. Y falsos maestros que están diciendo que Cristo quiere que tú seas rico. Cristo quiere que tú no sufras. Cristo quiere que todo lo que tú quieres que sea tuyo, que tú nomás dilo positivamente y será tuyo. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Todos queremos escuchar eso. Pero desafortunadamente es falsa doctrina, falsas enseñanzas, porque eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto, iglesia? Cristo mismo sufrió, ¿sí o no? Cristo era perfecto, Cristo era sin mancha, sin embargo, Él sufrió en la tierra. Ahora, ¿qué nos hace pensar que tú y yo somos mejores que Cristo y que no vamos a sufrir? Esas iglesias y esos pastores falsos no han comprendido el evangelio. Porque no somos mejores que Cristo. No le llegamos ni a los tobillos. Perfecto, sin mancha, y aún Él sufrió. Y toda esta falsedad es predicada en este mundo hoy en día. Y las iglesias están repletas. Las mega iglesias, ayer estaba hablando con un hermano, no se me olvidó con quién, pero las mega iglesias hoy, el 95% de las mega iglesias son falsa doctrina. El 95%. Y ahorita no les doy los nombres nomás porque no quiero ahorita
pero ya me imagino que ya saben muchas de ellas. Son mínimas las iglesias que son de doctrina de Dios. Mínimas de las mega iglesias. Pero a la gente le encanta. Y jamás vas a encontrar en la Biblia, jamás, al menos en esta Biblia, jamás vamos a encontrar que algo te diga, ven a los pies de Cristo para que seas libre del sufrimiento. Yo no lo he encontrado. ¿Lo han encontrado ustedes, iglesia? Yo no he encontrado esos versículos todavía. Pero hay otros pastores que sí lo han encontrado. No sé en dónde, pero tal vez será Biblia de ellos, no lo sé. Pero en esta Biblia, la que Dios escribió a través de sus profetas y apóstoles, no existe eso, porque no es verdad. Y Pedro nos está recordando que Dios jamás ha prometido tal semejanza. Y Pedro nos está recordando también que tú y yo vamos a sufrir en esta tierra. Vamos a sufrir. Pero también Pedro quiere que recordemos que vamos a sufrir, pero comparada con la eternidad venidera, el sufrimiento es temporal. El sufrimiento no es nada comparado en las glorias venideras, en lo que viene. Y el gozo de nuestra salvación es el fruto del Espíritu Santo, iglesia. Eso es fruto del Espíritu Santo. Y por eso, en todo tiempo, tú y yo debemos manifestar gozo aún en el sufrimiento. Porque viene a través del Espíritu Santo. Ahora, podría estar pensando tú en este momento, pastor, ¿qué le pasa a usted? Ya se está haciendo más viejo y está perdiendo neuronas, pastor. ¿Cómo? A ver, explíqueme esto. ¿Cómo voy a yo celebrar la pérdida de mi trabajo? ¿Cómo voy a celebrar yo la enfermedad de mi esposa? ¿Cómo voy a poder yo regocijarme en estos problemas, pastor? O sea, ¿cómo? Es que me estás entendiendo mal. No es que estés brincando en júbilo, celebrando y hagas una fiesta por las tribulaciones. Eso no es lo que Dios está diciendo. Eso no es lo que Pedro nos está diciendo. El gozo de Dios, iglesia, trae algo diferente. Y se llama paz. Paz que nadie podrá entender. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que tú y yo demostramos en los momentos de tribulaciones. Y esta paz solamente viene a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y solamente de Él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos manifestar esa paz? ¿Por qué podemos manifestar ese gozo? ¿Por qué, iglesia? Porque nuestro gozo y nuestra paz es sobrenatural. No viene de nuestra naturaleza. No viene de nuestras fuerzas, sino vienen de Cristo. En su poder, tú y yo podemos regocijarnos en momentos difíciles. En momentos de tribulación, cuando pierdo mi trabajo, cuando se muere mi padre, cuando se muere mi madre, cuando suceden momentos que no están planeados, tú y yo podemos estar en ese regocijo que significa paz. Lloramos, claro, nos quebrantamos, claro, pero nada me roba la paz. Y nada puede robarte la paz, iglesia. Y es también, iglesia, que tú y yo podemos hacerlo por la protección divina, que podemos soportar y estar firmes, porque Dios nos protege, Dios nos guarda, iglesia. Y acuérdate, iglesia, Cristo sufrió en su humanidad. Él sufrió. Y no es porque Dios no lo amaba. Mira Mateo 16:21, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Isaías 53:3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Iglesia, no dudes de la protección de Dios. No dudes de tu salvación en Cristo Jesús. Las tribulaciones
no definen tu salvación. Los problemas no definen tu salvación. Toda prueba es ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe y para purificarnos, dice su palabra. Fortalecer nuestra fe y purificarnos, santificarnos. Ese es el propósito de la prueba, iglesia. Y Dios nos está preparando para la llegada de nuestro Salvador a través de ellas. Y Dios no dejará de hacerlo hasta que llegue el novio por la novia. Hasta que llegue ese día, iglesia. Hechos 14:22 dice: fortaleciendo los animamos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dijo? ¿Pocas? ¿Una? ¿Dos? Muchas. O sea, vamos a pasar por muchas tribulaciones. Segunda Timoteo 3:12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos, iglesia. Iglesia, el sufrimiento es parte esencial para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Es esencial y no lo vamos a evitar. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. O sea que si tú eres hijo, hija de Dios, y si Él te ama, prepárate, porque vas a ser azotado. Y muchos creen: oh, ese está pasando por tribulación porque no tiene fe, porque no cree en Dios, porque vive en pecado. Y dice Dios, ¿qué dice? Te amo, te disciplino, te azoto porque te he recibido como hijo. Contradice la doctrina de mucha gente, ¿verdad? Mucha teología que la gente te dice, te habla y no saben en lo que están hablando. Porque la palabra es clara. Dios nos dice que porque nos ama seremos disciplinados. Hebreos 12:11, mira lo que dice, iglesia. Dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. A nadie nos gusta, pero al final vendrá fruto, vendrá algo que Dios nos va a dar. Y aunque es difícil comprender todo esto dentro del sufrimiento, porque nos nublamos, nos cegamos en el sufrimiento, dentro de todos los problemas, iglesia, van a ver el gran amor de Dios. Toda tribulación, todo problema, tú ves el amor de Dios. Hebreos 12:7 dice: es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Tú disciplinas a tus hijos y a tus hijas porque los amas, porque no quieres que les pase nada mal. No disciplinas a tu hijo porque lo odias, igual que Dios. Entonces, no creas que Dios no te ama, iglesia. No vivas con ese pensamiento: Dios no me ama, pasan muchos problemas, tengo mucha aflicción. No, iglesia, no dejes que la aflicción opaque el amor de Dios en tu vida. No dejes que te robe el amor de Dios, que te robe el gozo de tu salvación. Dios ama a sus hijos e hijas. Y por su amor, tú y yo enfrentamos tribulación, problemas, seremos azotados. Y no nos gusta, iglesia. Y a nadie le gusta que nadie predique estas verdades, pero esta es la verdad. Y yo no te voy a predicar algo que no es verdad. ¿A quién le gusta saber que Dios te va a azotar? ¿Qué no quieres escuchar mejor? Tú eres David y tú puedes vencer todo, así como Golián. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Puedes derribar todo, puedes pedir todo. Yo llenaría esta iglesia en dos semanas. Pero eso no es verdad.
Esto es verdad. Y el punto número 2, la fe acrisolada en versículo 7. Y hay un gran propósito en las pruebas, iglesia. Primera de Pedro 1:7 nos dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro nos está enseñando algo aquí, iglesia. Que en la aflicción probará nuestra fe. ¿Sí entendieron? La aflicción probará tu fe y mi fe. Pero también nos dice que la fe es más preciosa que el oro. El oro perece. Perece es que se desaparece. Se va. It's gone. No longer here. Pero, me encantan estos peros. Pero la fe auténtica no desaparece. La fe es eterna. Por eso no desaparece. La fe es eterna. La verdadera fe nunca, pero nunca se expira. Nunca desvanece, nunca desaparece. Nuestra fe es probada en el fuego. Y eso nos dice la palabra de Dios. Y allí, iglesia, en el fuego nos vamos a dar cuenta si nuestra fe es auténtica, si nuestra fe es real. En el fuego, no cuando todo esté bien, no cuando tenga un trabajo tremendo que voy ganando y ahorrando y viajo y todos están sanos y no hay problemas y mi familia es sana. No, ahí la fe, olvídense, ahí la fe ni existe. Pero cuando pierdes tu trabajo, cuando recibes la llamada que acaba de morir alguien, cuando perdiste tus finanzas, cuando perdiste todo, cuando tu 401k se fue al suelo y sigues con esa fe y sigues con ese gozo, allí te das cuenta si es real o es falsa. En el fuego dice la palabra. Y Isaías 48:10 nos dice: pues te he purificado, pero no como la plata, te he probado en el crisol de la aflicción. ¿En el crisol de qué? La aflicción. Dios no nos prueba las cosas buenas. Todo el mundo va a pasar esas pruebas. Todo el mundo. Pero cuando no tienes trabajo y te quedan $10 y no sabes, ofrendo 5, ofrendo 2 o no ofrendo nada, ahí están tus pruebas. Ahí están nuestras pruebas. En el fuego, en la aflicción. Dios acrisola nuestra fe. ¿Para qué, iglesia? Porque la va a hacer más resistente, la hace más fuerte, iglesia. El oro es acrisolado, ¿para qué? Para sacarle todas las impurezas. Por eso es acrisolado. Y es la única manera para obtener un oro 100%, un oro puro, siendo acrisolado. Es la única manera. Y de tal manera, Pedro dice que tu fe y mi fe va a pasar por el fuego. Va a pasar por el fuego para que nuestra fe sea purificada. Para que se purifique nuestra fe y llegue a ser una fe auténtica, removiendo todo ¿qué? Todo lo impuro, todo lo falso de nuestra fe. Es la única manera que Dios removerá la falsedad de nuestra fe. En el fuego, en la lumbre, en las tinieblas, cuando suceden cosas malas, ahí tu fe es probada, en el crisol. Y estas pruebas nos están preparando para algo, dice Pedro. O sea, no son pruebas nomás al azar, nomás porque sí. Hay una preparación, iglesia. Estamos pasando por Christian Bootcamp, ¿verdad? Estamos siendo preparados para algo. Mira lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro 1:7 dice: sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo la dice la Nueva Traducción Viviente. Y lo dice de esta manera. Dice: entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Wow, ¿sí entendieron, iglesia? ¿Sí lo captaron?
somos preparados para el regreso de Cristo, iglesia. Para el regreso del novio. Nuestra entrada al cielo. Estamos siendo preparados. Su regreso, entrada al cielo y otra cosa más. Siendo preparado para recibir la herencia, iglesia. Por eso pasas por el crisol. Por eso pasas por el fuego. Tú y yo estamos siendo preparados, iglesia. Y esto nos debe dar mucho ánimo, mucho gozo, mucho regocijo a cada uno de nosotros al saber que Dios, nuestro Padre, nos está disciplinando, nos está azotando para prepararnos para estar cara a cara a Él, iglesia. Y esto no son temas favorables, lo sé, lo reconozco, pero es la palabra de Dios, iglesia. Es la palabra de Dios. Y esto debe animar para seguir adelante. Esto nos debe animar para resistir, para no desmayar, para poner nuestra esperanza en Cristo, iglesia. Si esto no te anima, nada más te va a animar. Consejería no te va a animar. Libros que esta es tu mejor vida, vive tu mejor propósito, no te van a animar. Los libros de Joel Osteen no te van a animar tampoco. Esto te va a animar, que vas a estar cara a cara con Cristo Jesús, que estamos siendo preparados para esa entrada triunfal. Iglesia, eso es gozo, iglesia, eso es alegría, iglesia. ¿Y saben qué? Aplaudió y mira, al entrar por esas puertas celestiales, tú y yo seremos aplaudidos y vas a escuchar esto. Te lo garantizo que vas a escuchar esto. Y dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entren en el gozo de tu Señor. Te van a aplaudir y vas a escuchar esto. ¿Qué mejor aplauso es esto, iglesia? ¿Qué mejores palabras escuchar del Señor Jesucristo? Bien hecho. Bien hecho. Aquí está tu herencia. Y Cristo nos va a llevar a una posición mejor, iglesia. Juan 12:26 dice, si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Seremos honrados por el gran yo soy. Wow. Iglesia, servir a Cristo es el máximo privilegio. No hay un privilegio más grande que no merecemos, pero lo tenemos por misericordia. Ese privilegio lo podemos gozar tú y yo. Y por eso Pedro dice, ¿resulta en qué? Resulta en alabanza, gloria y honra. Son tres palabras que Pedro usó. Alabanza, gloria y honra. Y esto es lo que vamos a recibir al entrar a la presencia de nuestro Señor, iglesia. Qué gran privilegio. Y en este día precioso, iglesia, va a suceder algo grande también. ¿Sabes qué va a pasar? En este día precioso y hermoso se cierra el ciclo de la redención. Se acabó. It's finished. Ya no hay más. Ya no hay más, iglesia. Se cierra el ciclo. Y todo quedará completo. Yes. Cuando el novio venga por la novia, se cierra ese ciclo de la redención. Terminado, completo. Pero también por otro lado, también nuestra fe nos lleva a alabar, nos lleva a glorificar y nos lleva a honrar a nuestro Señor Jesús sin límite también. Claro que también trae esa alabanza a nuestras vidas hacia Él. Lo honramos, lo glorificamos. Y nada menos podría Él recibir de nosotros. Nada menos podría recibir quien nos rescató de la esclavitud del pecado, porque nos rescató. Quien nos abrió camino nuevo y nos guía, nos guarda para llegar a nuestro destino final. Tú llegas al destino final no por tus fuerzas, iglesia, no por mis fuerzas. Cristo es nuestro Moisés, iglesia. Él es quien nos lleva a la tierra prometida. Cristo nos lleva a esa tierra.
en los momentos de debilidad, en los momentos de aflicción. Él está allí sosteniéndote, levantándote, animándote, orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Sí, Cristo lo está haciendo. Y esa es la mejor oración y la mejor intercesión que podemos recibir, la de Cristo, la de nuestro Rey, la de nuestro Salvador. No hay otra oración mejor que la de Él. Y la palabra dice que Él aún está intercediendo, sentado a la derecha, iglesia. ¡Wow! Eso es tremendo, iglesia. Por Él y solamente por Él vamos a llegar a esa tierra prometida. Solamente a través de Él. Y gracias Cristo, gracias a Cristo. A Él pues la alabanza, a Él pues la gloria y a Él pues la honra. Porque nadie más merece esa exaltación más que Él, iglesia. Mira lo que dice el versículo 7b. Y dice, en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Así terminó Pedro el versículo 7. Cristo, que ha estado de forma invisible a nuestros ojos, porque no lo podemos ver, pero dice aquí, hay una promesa, que finalmente será visible, que finalmente tú lo vas a poder ver, lo vas a poder abrazar, por primera vez lo vas a ver cara a cara. Hoy no lo vemos físicamente, pero lo vemos con nuestros ojos de fe, lo sentimos cerca con nuestros ojos de fe. Pero el día que Él venga, el velo de nuestros ojos será removido. En ese día, dice Pedro, en el día de la gran revelación de Jesucristo, vamos a poder verlo cara a cara. Así que, iglesia, tenemos que seguir adelante. Que ninguna prueba nos quite el gozo de nuestra salvación, de esta esperanza venidera. No estamos garantizados a una vida sin pruebas y sin dolor, iglesia. No hay garantía de eso. Nuestro gozo, nuestra esperanza habita en una esperanza viva. ¿Sí? Una esperanza viva de la gloria venidera, que ¿quién es? Cristo. Esa es nuestra esperanza viva. Y el punto número 3 que vemos aquí, un gozo inefable. Su palabra de Dios dice, 1 Pedro 1, 8, 9, dice, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Iglesia, el versículo 8 comienza expresando características de un verdadero creyente. Sí, dice Jesús, sin haberlo visto, lo amamos, no lo vemos, pero creemos en Él. Creer en Él, dice, que resulta en gozo inefable y lleno de gloria, simplemente con el hecho de creer en Él. To believe in Him. No lo ves, pero crees. Y el creer te trae gozo inefable y te llena de gloria, iglesia. La fe auténtica es exactamente así. Creer en Cristo aunque no lo hemos visto. Esa es la fe auténtica. Esa es la fe verdadera. Creer, iglesia, es depositar toda nuestra confianza y esperanza en Él. Eso es creer. Eso es creer. Creer todo lo que el Evangelio nos enseña de Él. Lo creemos en fe, que es cierto lo que la palabra de Dios dice. No lo vemos, pero creemos que existe, iglesia. Creemos en su deidad. Estamos convencidos que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es Dios. Estamos convencidos. Y porque creemos, dice su palabra, seremos salvos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es promesa de Dios. La salvación no depende de mí, no depende de ti, depende de Cristo y únicamente de Cristo. Lo único que tenemos que hacer, dice su palabra, es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Es lo único. Es lo único que tienes que hacer. Y por esa esperanza viva nos regocijamos en Él. Nos regocijamos en Cristo. Y no es cualquier gozo, iglesia, es un gozo inefable. Un gozo inefable. Ahora, ¿qué significa inefable? El gozo que obtenemos en la esperanza viva en Cristo es indescriptible. No hay palabras que podemos expresar a los demás. Eso es inefable. There's no way to describe this joy. All I know is that I'm happy because I'm saved in Christ. Y no hay palabras, no, yo no encuentro palabras para poder explicar estas grandezas. Por eso dice que es inefable, iglesia. Y esta esperanza está viva porque el Espíritu Santo lo vivifica en cada creyente, lo vivifica en ti, lo vivifica en mí. Y Él es que también forma parte de nuestro ánimo en el camino. Y el Espíritu Santo nos da todas las fuerzas para no desmayar, para no caer. También el Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo y hace nuestra comunión real a través del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Es la única manera que seremos salvos. Y no ver a Jesús, pero creer en Él y amarlo con todo nuestro corazón es causa de asombro. Es causa de alabanza. Es causa de rendir nuestra vida a Cristo, iglesia. Pero el incrédulo, el que no cree, esto es causa de risa para ellos. Ellos creen que estamos locos. Para ellos es locura. Dicen, ¿cómo estos locos pueden creer en algo que no ven? Son mentiras, son fantasías. Somos locos para ellos. Pero para nosotros eso no. Es una realidad que trae gozo, que trae esperanza. Mira, Tomás no creyó cuando los discípulos de Jesús le contaron que vieron a Jesús. Juan 20:25 dice, entonces los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él, Tomás, les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Él tenía que verlo, iglesia. Y no nomás verlo, meter sus dedos por los agujeros de sus manos. Porque si lo veo, puede ser alguien que se parezca. Pero si veo sus manos y puedo meter mis dedos por esos agujeros, that's Jesus. That's Jesus. Pero el que cree, dice Cristo, el que cree sin haber visto a Cristo, somos benditos y dichosos, dice su palabra. Wow. El que cree es bendito y dichoso, iglesia. Nosotros creemos lo que la Biblia dice porque nos redimió. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos ha convencido que es verdad. Es a través del Espíritu Santo. Acordémonos, iglesia. Pedro vio a Cristo. Pedro lo vio. Pero los oyentes a que Cristo les estaba predicando, ellos nunca habían visto a Cristo, nunca. Pedro lo vio, pero los demás no lo habían visto. Sin embargo, ellos creyeron lo que Pedro les predicó. Ellos creyeron y respondieron en amor y en comunión fraternal, dice la palabra. Y la razón que jamás se podrá explicar este gozo es porque viene de Dios y no del hombre. Por eso no hay palabras para explicarlo. Porque es sobrenatural, iglesia. Y por tal razón tenemos gozo en medio de las tribulaciones. Porque es alimentada por Dios, nuestro gozo, alimentado por Dios. Y nuestra comunión con Él la alimenta también. Y ahí encontramos ese gran gozo en la comunión. Estar con Él.
y la fe verdadera nos llevará a amar a Cristo. Y este gozo inefable desafía toda lógica humana, porque no hay lógica para esto. Toda ciencia es desafiada. Esto es algo real para los creyentes. Locura para los que no creen, pero real para los creyentes. Mira lo que dice Charles Spurgeon, dice: las alegrías de este mundo carecen de verdadera gloria. Fíjense en el hombre mundano que se siente gozoso y feliz. Pregunta, ¿qué gloria hay en él? Cualquier supuesto gozo que provenga del pecado es justo lo contrario de la gloria. El gozo del borracho lo rebaja al nivel de las bestias, pero el gozo del cristiano tiene un poder elevador. El gozo de la salvación, el gozo de la adoración, el gozo de la gratitud, el gozo del amor a Dios, el gozo de ser semejante a Cristo, el gozo de esperar su venida. Eso es nuestro gozo. Ese es nuestro regocijo, iglesia. No son cosas temporales, son cosas permanentes. Y todo este gozo glorioso nos llena. Nos llena, iglesia. Mira lo que dice 1 Pedro 1:9. Dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Iglesia, la fe es la garantía de nuestra salvación. No hay otra garantía. Y Cristo es el autor de nuestra salvación. El único mérito de nuestra salvación es para Él. Tú no mereces aplauso. Tú no mereces nada. Lo que merecemos es la muerte. Eso es lo que merecemos. Pero gracias a Dios que nos libera de eso. Pero tú y yo no merecemos eso. Por el amor de Dios, Cristo fue entregado para la paga de nuestros pecados. Por eso no lo vamos a recibir. La muerte. Vamos a vivir eternamente. Y la palabra obteniendo, hablando hoy del presente, habla de una posición. Cuando dice obteniendo, habla del presente, habla de una posición de hoy en día. Mientras que Cristo venga, mientras que Él venga a completar la obra redentora, tú y yo estamos aquí en este mundo siendo transformados a través de las aflicciones, de los azotes. 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo, ¿qué, iglesia? Transformados en gloria y en gloria. Aunque tú no la veas, que vas en gloria por las tribulaciones, por las aflicciones, Dios la pone en esa categoría. Vamos en gloria en gloria. Y nuestra fe está siendo acrisolada, iglesia, para la llegada triunfal del novio. ¿Sí? Para su llegada. Y esta fe salvadora es la que nos va a mantener de pie hasta esa llegada. Necesitamos fe. Necesitamos fe, iglesia. Iglesia, la fe genuina, refinada a través de las pruebas, resulta en un gozo profundo. En un gozo profundo. Y en la promesa de la salvación definitiva. Esa es la promesa de Dios. Y de ahí debe venir el gozo. Un proceso que refleja nuestro amor y creencia en Cristo, e incluso sin verlo. Esa es nuestra esperanza. Al afrontar los problemas de la vida, anímate sabiendo que tu fe se refina como el oro en cada prueba. Recuérdate eso, iglesia. Más preciosa que cualquier cosa terrenal. Eso dice 1 Pedro. Mantén la mirada puesta en el gozo y en la salvación prometidas en Cristo Jesús. Enfoca tu mirada en eso. Encuentra fuerza en el amor de Cristo y en la fe que ya has obtenido a través del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, iglesia.
Iglesia, yo sé que nadie quiere saber que es azotado porque nos ama Dios. Todos queremos escuchar: Dios te bendiga, Dios te da, Dios te multiplique. Y sí, Dios nos está bendiciendo aún a través de las tribulaciones, iglesia. Esas son bendiciones de Dios, aún esas. Y tómalas como cual. No te desanimes. No pierdas el enfoque. God loves you. Regardless of what you're going through, God loves you. Dios te ama sin importar tus problemas, sin importar tu sufrimiento, sin importar tu diagnóstico del doctor. God loves you. Y ya lo demostró en la cruz del Calvario. Cristo resucitó y Cristo venció la muerte. Vamos a orar, iglesia.